Hola, yo soy Luce de Expansivo Podcast. Este es nuestro episodio número 4, el tercero con invitadas. Y hoy tenemos a una persona muy especial, les voy a ir contando, Sandra Durango Ramírez. Muchísimas gracias por aceptar, muchísimas gracias por decir que sí. Hoy estamos en un nuevo spot, hoy estamos en Sanarte, más adelante les vamos a contar qué es Sanarte. Por el momento le vamos a pedir a Sandris que se presente, que nos cuente un poquito de su vida, de sus experiencias, de sus conocimientos y vamos a hablar de un tema maravilloso que es el tema de la biodescodificación. Sandris, bienvenida. Gracias a ti por invitarme, por hacer posible este espacio y por dar la posibilidad de que las personas conozcan de este tema maravilloso y también conozcan de Sanarte y de Sandra. De eso se Bueno, trata. mi nombre es Sandra Durango, como lo dijo Luce. Yo de profesión soy maestra, soy educadora y por vocación estoy aquí como angelóloga. Soy maestra Reiki y soy terapeuta en biodescodificación. ¿Tú también estudiaste constelaciones? No, Todavía no. no me gustan mucho las constelaciones, pero siento que me apasiona más la biodescodificación y que aunque complementan a las constelaciones y me quiero como especializar es solo en la biodescodificación. Maravilloso. Sandris, cuéntanos qué te trajo al mundo holístico, ese primer encuentro con estas herramientas espirituales, con estos temas, ¿cómo fue? Pues mira, yo toda la vida he tenido la posibilidad de sentir presencias. O sea, yo no veo a los fantasmitas, sino que siento cuando hay alguna presencia o las energías, ¿cierto? Pero a mí me da mucho miedo, porque toda la vida me daba miedo los muertos. Entonces, empecé a tener como contacto con un señor que me recomendó mi tía y iba a las reuniones que ellos hacían y ahí me di cuenta que también era medium. Entonces en esas reuniones a mí digamos, se me metían los fantasmitas y daban mensajes. Era como si los atrajeras. Sí, y ellos querían dar mensajes, entonces en esas reuniones se me fue fortaleciendo como más ese don. Luego, como en el 2014, conocí y tuve una reunión con unas compañeras del colegio, reunión de exalumnas, y allá me contaron de una señora, Sofía, esa fue mi primera maestra. Sofía hasta hoy es tu amiga. Sí, y mi maestra y yo en ella me apoyo muchísimo como para todas estas cosas. Y empezamos un grupo que se llamaba Matista y en ese grupo empezamos como a hacer mucha conexión. Entonces ahí empecé a descubrir cuando venía Jesús, por ejemplo, cuando me estaban hablando y que yo no escuchaba, entender cómo es que se ve en el campo espiritual y energético, cómo se escucha, que uno pensaría que eso es que me están hablando y uno escucha palabras, pues no. Yo no las hago así. No, hay gente que sí las escucha, ¿Ah, sí? Okay. Pero era entender que en mí no funcionaba de esa forma y uno se frustraba, pero es que yo no escucho nada, pero es que yo no veo nada, entonces es empezar como ese proceso de conocer esa conexión que tú tienes con tu don. Luego tuve una una cita con una angelóloga y ella planteó que iba a empezar un grupo, un diplomado de ángeles, que si yo quería, y yo obvio, yo sí quiero, entonces fui a ese diplomado y ahí ya fue como lo que me permitió decir, por aquí es, Por aquí. y, y empecé a hacer Reiki. El Reiki posibilita mucho la conexión con uno mismo y después me encontré con la biodescodificación y me pareció una cosa mágica, maravillosa, espectacular y yo dije, por aquí es. Aquí es. Entonces ahí me he ido como involucrando en todo esto. Contémosle a la gente así como muy coquito, muy básico, sin mucho tecnicismo, ¿qué es la biodescodificación? Mira, la biodescodificación es una terapia de sanación que plantea que
todas las emociones, no, todas las enfermedades, todos los dolores físicos vienen de una emoción no trabajada. Entonces hay enfermedades como el cáncer, como el SIDA, como la esclerosis, o sea, todas las enfermedades vienen de algún biochoc que tú tuviste anteriormente a que se haya generado la enfermedad y ese biochoc el cuerpo no fue capaz de procesarlo, entonces genera la enfermedad para como mecanismo de defensa, ¿cierto? Entonces, es eso, es qué emoción no estoy trabajando que me está posibilitando esta enfermedad o este dolor. En tus años de experiencia con la biodescodificación, ¿cuál ha sido esa emoción como que tú has visto más recurrente, más repetitiva en las personas que has atendido, que tú digas, esto puede ser como un patrón en las personas, la emoción que más nos dificulta como transitar o expresar? La rabia, el no perdonar, el quedarnos en el pasado y el no soltar lo que no nos corresponde. Muchas de nuestras enfermedades, dolores de cabeza, dolores de espalda, el mismo cáncer, es porque no soltamos lo que no nos corresponde, nos queremos asumir todo, muchas veces por la culpa, muchas veces por, por el sentirnos salvadores, nos hacen que se nos despierten esas enfermedades. ¿Cómo podríamos nosotros atender esas emociones? ¿Cómo podríamos nosotros escuchar más al cuerpo para no tener que llegar a ese momento de enfermedad, de que ya el cuerpo diga, o sea, te mandé todas las señales que pude y ya estás en el límite de un cáncer, de tantas cosas que acabas de mencionar? ¿Cómo escuchamos más al cuerpo, Sandris? Yo pienso que lo más importante es vivir en la conciencia. Nosotros normalmente vivimos en el automático. Entonces nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos para el trabajo, trabajamos todo el día en lo que tenemos que hacer, llegamos cansados y nos acostamos. Pero no nos damos cuenta de que esta persona lo que dijo me movió, me dio rabia, me emocionó. No nos detenemos a pensar que lo que el jefe está haciendo me incomoda, que lo que le pasó a mi hijo en el colegio me afectó como mamá. Entonces, cuando vivimos en el automático, las cosas pasan y no nos damos cuenta. Y por allá, cuando ya estamos con un dolor supremamente fuerte, decimos, ay, no, es que tengo un dolor muy horrible y no me he tomado muchas pastillas y no se me quita, pero no vamos a la raíz de lo que me generó ese dolor. Obviamente, la pastilla funciona, pero para el momento y para el síntoma, pero no para lo que genera, lo que normalmente me generó esa enfermedad. Entonces, importantísimo vivir en la conciencia. Me acaba de empezar un dolor de cabeza. ¿Por qué me dio dolor de cabeza? ¿Qué pasó? Y importantísimo como aprender a conocer nuestro cuerpo. A mí normalmente no me da dolor de cabeza o yo normalmente sufro de dolores de cabeza. Entonces, cuando uno empieza a conocer su cuerpo, empieza a detectar esas señales que él nos da normalmente. Bueno, entonces la invitación es a estar como muy atentos a esas pequeñas emociones, pequeños avisos que nos va dando el cuerpo, parar, atenderla para que no pase a mayores. Total. Y también estar muy en el presente, tratar de no vivir en el pasado porque puede llegar un aviso y lo dejamos pasar porque estamos en un pensamiento del pasado. Total. Súper. Sandris, ¿a ti qué te motiva a querer compartir esta herramienta? A querer que la gente conozca más sobre el tema de la biodescodificación y de cómo gestionar sus emociones. Ay, que es real, que es mágico, o sea, es entender, es ver que lo que uno detecta o lo que uno descubre detrás de esa enfermedad o de ese dolor es real y se sana uno. O sea, yo lo he experimentado en mí, lo he experimentado con mi hijo, hasta con mi familia, perdón,
Mi papá, por ejemplo, es uno, mi hija, imagínate que me empezó a doler esto, ¿qué significa? Ah, Entonces, súper lindo. sí, es súper bonito. Incluso hasta mi hermana no cree mucho en esto, Ujú. ella dice esas bobadas suyas, pero me pregunta, Sandra, imagínate que me está doliendo tal cosa, míralo por tal lado, míralo por tal otro, míralo por tal otro, y ver que cuando se hace conciencia, el 50% de la sanación, Luce, es hacer conciencia. Ah, bueno, es que me está empezando esto, o me empezó, o tengo este dolor por esto. Entonces, ya es el 50% de la sanación. El resto es tomar acción. Ujú. Listo, ¿qué tengo que hacer para ya no seguir con eso? Por ejemplo, eh, la mayoría de los dolores de cabeza, la migraña y eso son por querer tener el control de una situación que no me corresponde, ¿cierto? La preocupación. No se preocupe, ocúpate cuando te tengas que ocupar. A mí esa frase me encanta. A mí también me encanta porque es muy cierto, o sea, Ujú. ¿para qué me preocupo? ¿Tiene solución? No, entonces no se preocupe, suerte. Eso. Si tiene solución, ocúpese en la solución y ya, Eso no es. le dé vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Entonces, ese es el 50%. El otro 50% es suéltelo. Si Ujú. tiene solución, actúe. Si no tiene solución, suéltelo, ¿cierto? Entonces, cuando uno descubre que funciona y que me sané y que se me quitó el dolor, uno dice, wow, esto todo el mundo lo tiene que conocer. Total, te entiendo. Uno es como, "Ay, esto lo tiene que conocer más gente. ¿Cómo lo Sí, cuento? ¿Dónde lo sí, cuento? sí, Venga, sí, le cuento. total. Y de hecho, por ejemplo, hay una experiencia muy bonita, por ejemplo, con mi hermana. Ujú. Mi hermana antes sufría de dolor en el codo del brazo derecho y estuvo mucho tiempo en fisioterapia, terapia con imanes, la infiltraron y ya iba para cirugía. Y como ella no cree en esas cosas, entonces yo le dije, Milena, te pueden cortar el brazo y si tú no sanas lo que tienes que sanar, vas a seguir con el dolor. A ver, pues, dígame qué tengo que mirar. Entonces yo le dije, mírate por este lado, por este lado, por este lado, por este lado. Cualquiera de esas opciones puede ser. Ujú. Ella se demoró como 2 o 3 meses analizando, porque no es fácil Claro. llegar a esa conciencia, y menos cuando uno se tiene que devolver, y menos cuando es doloroso. Por eso es que es tan difícil sanar, porque hacer conciencia es muy doloroso. Cuando me dijo, ah, ya sé, Lo ah, qué encontró. maravilla, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y yo, bueno, haga esto, esto y esto. Y ella se sanó, ya nunca más le volvieron a hacer nada ni nada, porque encontró la raíz del problema Atendió su dolor, fue a su emoción y sanó. y sanó. Súper Súper lindo, bonito. muy bonito. ¿Tú cuál dirías que es el primer paso que tú le recomiendas a las personas cuando se sienten como desconectadas del cuerpo? Ahorita hablábamos de estar más en conciencia. ¿Hay algunas prácticas, algunas técnicas que tú apliques o que conozcas y que recomiendes para decirle, vea, usted paso 1, 2, 3, puede hacer esto como para que esté más en esa conciencia y atienda las señales que el cuerpo le está mandando? Mira, eso no hay fórmulas mágicas, Ujú. porque como te digo, para las personas es muy difícil mm, encontrar lo que duele, porque es que hacerme cargo es muy difícil. Siempre, toda enfermedad, todo dolor que me pasa a mí es mi responsabilidad. Y nosotros tenemos la costumbre de responsabilizar al otro. Entonces, es que él no me hace feliz, es que ella me gritó, es que, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros responsabilizamos al otro, yo me suelto, pero hacerme cargo es mucho más difícil y doloroso. Entonces, eso no hay fórmulas mágicas. Lo primordial es empezar a preguntarte, empezar a hacer conciencia de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, me empezó a doler este dedo. ¿Qué será? ¿Por qué me está doliendo? Ah, sí, es que me machaqué. Ah, es que no sé qué. O, ¿qué me estás queriendo decir? Dedo, ¿qué me estás queriendo decir? Y eso te llega. Y es estar como alerta
a cualquier mensaje, a cualquier pensamiento que a mí me está llegando. Porque a veces decimos, ay, yo sí estoy pensando pendejadas, estoy pensando bobadas. Y resulta que es que no estás No son pensando, bobadas. son información que me está llegando. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando me duele este dedo. Este dedo significa que yo señalo, estoy señalando. Y a veces duele porque estoy juzgando a alguien. Entonces me empieza a doler, ay, ¿a quién juzgué? Perdón, ¿cierto? Es como entender qué es lo que está pasando en ese mismo momento y no en el dedo, sino en mí, en mi vida, en mis pensamientos. Una vez estaba yo cocinando, muy normal, y estaba teniendo pensamientos con una amiga que me traicionó y entonces yo estaba diciendo de todo en mis pensamientos. Ajá. Es que es muchas, yo no sé qué, es que yo muchas no sé qué, y yo estaba pensando así cuando volteé y me pegué un totazo. Y ahí mismo reaccioné y dije, uy, sí, perdón, perdón, lo siento, perdóname. Bueno, hago las palabras para soltar el Que lo tiene poponopono, sacado. exactamente. Y trato de decirle al cuerpo, sí, lo siento, no estaba haciendo lo correcto. No es normal que cuando tú tengas un accidente, por ejemplo, te machaques este dedo o te lesiones la pierna derecha o la pierna izquierda. O sea, cada parte que recibe la lesión o la herida tiene un mensaje para ti. Entonces es preguntarle, ¿qué me quieres decir? ¿O qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba pensando yo? ¿Qué pasó esto? ¿O me empezó a doler esto? Es eso, constantemente hacernos preguntas. Es demasiado interesante y uno por vivir en ese automático se pierde de todas esas respuestas y después viene como el efecto bola de nieve y llega la enfermedad. Lo que pasa es que no es fácil. Claro. O sea, en esa vida agitada que tenemos, hacer un alto en el camino y decir qué me está pasando no es fácil, porque ni siquiera tenemos la rutina de hacernos esas preguntas. Entonces, mmm, vas a encontrar que, ay, no, eso se me hace muy difícil, sí, pero no desistas, porque después se va a hacer más fácil mientras más lo practicamos. Claro, la práctica. Ya hablando como un poquito del tema de la terapia y la biodescodificación, entrando a ellas, ¿tú cómo abordas esas emociones reprimidas en las personas que se manifiestan ya como síntomas físicos? Porque lo que hablábamos ahorita, es difícil atender la emoción porque vivimos en un piloto automático, pero entonces tú, por ejemplo, en terapia, ¿cómo le llegas a la persona para que te cuente, para que se abra a ti y te vaya contando y vayan descubriendo como esa emoción que reprimió, ese dolor que sintió, que le está diciendo? ¿Cómo sacas esas emociones? Mira, yo no sé si es una bendición, un privilegio mío, pero en terapia a mí los ángeles me dan mucha información, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo contacto con el consultante, primero tengo que saber como la historia, desde cuándo te viene esto, ay no, yo no me acuerdo, ok, listo. Y cuando estamos en la terapia, me empieza a llegar información. ¿Pasó algo en tal época? Ay, sí. Bueno, vámonos para tal edad que te llega. Entonces ahí va llegando información que nos van dando pistas de dónde salen las cosas. A veces solamente con irnos al pasado en determinadas épocas que me va llegando. Vete para cuando tienes 3 años. Estaba contando una experiencia con una consultante. eh, Ella vino por varios dolores, que por el estómago, pues la gastritis, que por la cadera, yo no sé qué. Y empezamos a trabajar cuando yo le dije, vete para cuando tenía 6 meses de embarazo tu mamá de ti. Y resulta que ahí pasó lo que le estaba generando el dolor de la gastritis. Una emoción de la mamá con una situación con el papá le generó a ella esa gastritis y ella decía, yo toda la vida he tenido gastritis, toda la vida me daba dolor de estómago y
y desde ese momento, por ejemplo, que sanó esa situación con la mamá y con el papá, se le quitó el dolor de la gastritis. Entonces, a veces la información que ella trae nos da la pista de dónde tenemos que ir y cuando ella ya no lo sabe, en la terapia, los seres asistenciales nos van guiando, nos van mostrando. Me parece muy bonito eso que mencionas, Andrés, porque yo creo que mucha gente no sabe que, o sea, acabas de mencionar un caso muy diciente, no era ni siquiera una emoción de ella, era una emoción que su mamá le transmitió desde el embarazo y ella la estaba manifestando. Entonces, ni siquiera a veces tiene que ser nuestras emociones, sino indagar a ver qué otras emociones se transmitieron a través de ese ADN y nosotros los traemos. Total. Incluso hay una parte de la biodescodificación que plantea que las enfermedades no se heredan. Es decir, ay, si es que todos en mi familia han muerto de cáncer, entonces han heredado el cáncer. No, el cáncer no se hereda. Se heredan las emociones que genera el cáncer y que pasa de generación en generación. Por ejemplo, esas familias que han mantenido un odio toda la vida, todas las generaciones con otra familia. Ay, no, es que toda la vida hemos odiado a los Rodríguez y eso se pasó, entonces el odio genera el cáncer. Qué interesante. Entonces no es la enfermedad la que se hereda, sino las emociones del clan. Wow. Tú ahorita mencionabas ayuda de ángeles asistenciales, de seres asistenciales. ¿Cómo es como esa conexión de las ayudas de estos guías espirituales con la biodescodificación? ¿Cómo está eso ahí conectado, Sandra? Cuando tú empiezas la terapia, tú, después de haber hablado con la persona, ya sabes cuál es el ángel que lo asiste, o tú invitas a algún ángel especial de sanación para que las asista. ¿Cómo es ese tema ahí? Yo invito a todos los que se quieran hacer presentes. Okay. Entonces, a veces... Tú dices, esto es una fiesta, ¿verdad? Sí, vengan todos. Todo el que quiera estar, bienvenido. Y de hecho, cada persona tiene como su ser asistencial o su maestro ascendido que lo ayuda. Y a mí se me da es en ese momento. O sea, yo invito a todo el mundo, pero que llegó María, que llegó Jesús, a veces es solo Chamuel, a veces son todos los arcángeles que están trabajando ahí, unos para transmutar, por ejemplo, ese dolor, otros para sanar, que es Adkiel, otros para sanar, que es Rafael, a veces ni siquiera Rafael, es Jesús el que se hace cargo, entonces es el que va llegando en ese momento que se me muestra y dice cómo va a trabajar, a veces son los que me dicen vete para tal época de la vida de esa persona o me muestran imágenes, por ejemplo, de lo que pasó y ahí se va dando como la terapia, entonces es guiarlo y vivir la situación de una forma diferente ahora que tenemos más herramientas a cuando pasaron. Entonces, por ejemplo, pasó algo de niña y yo no tenía la herramienta suficiente. Por ejemplo, se sintió abandonada por la mamá. Y ese abandono puede ser simbólico, real o imaginario, ¿cierto? Entonces, cuando te sentiste abandonada, no tenías todas las herramientas, pero hoy que ya eres adulta, ya tienes más herramientas, entonces vamos a vivir ese momento con las herramientas que tienes hoy y poderlo tramitar. Entonces, esos son los que me muestran, ellos son los que me guían, porque yo me dispongo como canal y ya ellos hacen el resto. Tú interpretas. Sí. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer porque cada persona es un mundo, ¿cierto? Pero todos hacemos parte como de una red, todos estamos como conectados, somos como miembros del mismo tejido, sí, como del mismo sistema, gracias, del mismo sistema. Y cuando buscamos las herramientas, cuando estamos ya preparados y entendemos como ciertas cositas y empezamos como a buscar herramientas,
o cuando estamos preparados y empiezan a llegar las personas, las herramientas, nosotros nos conectamos como con esas mismas personas, vamos haciendo como un círculo, como una tribu, a pesar de que ya hacemos parte de un sistema, vamos haciendo como pequeñas tribus, ¿cierto? En términos de este autor que a mí me gusta mucho, que es Joe Dispenza, es como que todos estamos vibrando en la misma frecuencia energética, entonces como que nos vamos atrayendo y haciendo como esa tribu. ¿Tú qué has notado que las personas experimentan en este tipo de transformaciones de biodescodificación? Como cuáles son los patrones que unen a estas personas que se juntan en estas tribus, en estas pequeñas tribus, que los lleva a ellos como a formar esa tribu, como a unirse, como a vibrar en la misma frecuencia y todos ir como por el mismo camino. Por ejemplo, yo hace 4 años ya creo que fue que renuncié y me he dado cuenta que mi círculo cercano son mujeres, tú por ejemplo, que ya son independientes, que también renunciaron a un trabajo, que no estamos ejerciendo lo que estudiamos. Nosotros tenemos un título profesional, pero en este momento no estamos haciendo nuestra profesión. Entonces, como que nos vamos juntando, yo no sé si hay un patrón que nos va como uniendo y nos va como llevando a todas por el mismo camino. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, en ese momento estamos en un despertar de conciencia, Ujú. toda la humanidad. Y ya lo que antes nos levantaba, nos educaba, esos pensamientos y esas formas de vida ya no, ya están cambiando. Entonces ya la gente está buscando más liberación, más paz, más luz y eso hace que nos movamos en este círculo de, de todas estas, como estos cuentos que me van a posibilitar a mí estar en paz, en armonía, en tranquilidad, ¿cierto? Entonces, eh, y el hecho de que en mí funcione hace que yo le cuente a los otros, invite a los otros y que cada vez esa comunidad se vaya ampliando más porque estamos elevando nuestra conciencia, estamos elevando nuestra energía para, para el amor, para la paz, para la armonía, para la luz. Entonces es eso, es que como funciona, como que estoy diferente, me siento diferente, entonces tengo que compartir esas sensaciones y esas emociones y esa felicidad y esa paz para que todos también vivan y experimenten lo mismo. Digo yo que... De acuerdo, imagínate que en el primer episodio con invitado hablábamos con Dianis, que estábamos hablando de las constelaciones familiares sobre el tema del amor y volvemos acá otra vez a tocar el tema del amor. Entonces, la conclusión podría ser como que si yo estoy viviendo una vida tranquila, una vida plena, donde me siento realizada y tranquila con lo que está en mi entorno, yo quiero que otras personas lo tengan. Yo quiero que otras personas lo compartan, lo vivan y sientan lo mismo que yo estoy sintiendo. Por eso entonces nos vamos como juntando y expandiendo por el mismo camino. Exactamente. Y es que al fin de cuentas, lo único para lo que estamos en esta experiencia, porque la vida en la tierra es una experiencia, es a vivir en el amor. Y cuando hablamos de amor, no hablamos amor de pareja, hablamos de toda la clase de amor que nos enseñó Jesús, por ejemplo, que vinimos a amarnos. Entonces, sigamos por ese camino de irnos involucrando con personas que están en el mismo propósito para que se haga expansivo ese amor que, que tanto necesitamos en estos momentos. Total. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cultivar como estar en ese camino? Tú dices, sigamos como con las mismas personas que nos estamos relacionando. ¿Qué otras sugerencias, recomendaciones podríamos entregar para que vivamos más como con esta conciencia, como con este entorno? Mira, importantísimo no hacernos nada personal, no tomarnos nada personal y entender que el otro actúa desde sus heridas, desde su niña lastimada, un niño o niña lastimada,
y que no me está haciendo cosas a mí. Entonces, a veces cuando no entendemos eso, explotamos y este porque se tiene que meter, y este porque tiene que gritarse, y este porque yo no sé qué, y no entendemos que él está actuando desde sus heridas y que no tienen por qué tocarme mis heridas. Y que si me tocan las heridas es porque tengo que sanar, ¿cierto? Entonces es donde aparecen los maestros. exactamente, entonces, ¿qué tengo que sanar? Es dedicarme a mí, a, a sanar yo para que nuestro sistema también se sane, porque si yo sano, el otro va a decir, ven, esta ya no está actuando impulsiva, no, ni grosera, ni gritando, ni nada, sino que soy yo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me trabajo, cuando yo me sano, ayudo a que esa comunidad también se sane y se puedan ampliar más los sistemas. Claro. Hay una... No, 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 esa no. Estábamos pensando como en esas técnicas, en esos tips como para seguir en la misma comunidad, en el mismo, como en la misma conciencia, conciencia general, la misma vibración, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en el tema de los que son papás o mamás, ¿cómo ellos pueden ayudar a sus hijos que son chiquis a que estas herencias de emociones que hablábamos ahorita, que es lo que se hereda, no los afecten a ellos o que tengan como un camino para guiarse? No, mira, siempre se van a afectar, Okay. porque es que cada uno tiene que manejar sus emociones. Eh, pero es invitarlos constantemente a que se pregunten qué pasó. A mí me pasaba mucho con mi hijo, mi chiquito. A mi hijo con la separación que yo tuve con el papá le afectó mucho porque para mi hijo el papá es todo en su vida y se sintió abandonado. Entonces él empezó con un montón de enfermedades, entonces que le daba fiebre, que le daba gripa, lo que nunca pasaba en Pablo. Eh, le empezaron alergias, entonces, venga, ¿qué está sintiendo? Nada, no ve. ¿Tienes rabia? No. ¿Tienes tristeza? Sí. ¿Por qué? Háblalo. O sea, lo importantísimo es exteriorizar todo lo que estamos sintiendo. Y para los niños es que el papá o la mamá los guíen en eso, sacarle con ganzúa todo lo que están sintiendo, porque los niños suelen mmm, tragarse y tragarse y tragarse, entonces no es normal que los niños, por ejemplo, ay, que tiene gripa, que la tos, que yo no sé qué, porque ellos les suelen dar rabia, se suelen desilusionar, les da tristeza y no hay quien les diga, venga, yo sé que es bueno que estés triste, tienes tristeza, manifiéstala, porque antes nos enseñaban de que no vaya a llorar por esa bobada, ¿cierto? O los hombres no lloran, entonces nos acostumbramos a tragarnos todo. Y es importante que los papás y las mamás le den ese lugar seguro al hijo de decir, está bien que estés triste, está bien que tengas rabia, manifiéstala, pero sin maltratar al otro y ese tipo de cosas. Hay una historia súper bonita que me contaron cuando yo estudié bio y es que una vez la mamá le empacó la lonchera al niño, lo que siempre le empacaba, que un sándwich, que la manzana, que lo que sea, y ese día llegó el niño con vómito y vomitando, ¿y qué pasaría? Y uno normalmente le echa la culpa a la última que se comió, y yo soy una que a mí me critican mucho porque me dicen, yo, ¿le estás echando la culpa al sereno? ¿Es en serio? Porque le echamos la culpa a los otros y no nos responsabilizamos. Entonces, ella empezó y le dijo, ¿qué te pasó hoy en el colegio? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntamelo todo. Entonces el niño empezó, entonces la profe, yo no sé qué, y llegó al momento de la lonchera, del descanso, y resulta que un amiguito lo estaba molestando, lo empujó, la lonchera se le cayó,
el amiguito le pateó la lonchera y a él le dio mucha rabia, pero igual la cogió, se comió la lonchera y llegó a la casa con vómito. Entonces, esa rabia que le dio al niño, que no la manifestó, no la pudo expresar, se le convirtió en que la comida le hiciera daño y vomitara. Entonces, a veces le echamos la culpa a lo último que nos comimos y no indagamos qué fue lo que motivó ese tipo de enfermedad o de dolencia o lo que sea. Entonces, es invitar a los hijos a que expresen, a que constantemente manifiesten lo que están sintiendo. Y eso hará que los adultos, que sea un adulto sano. Claro. Porque eso es lo que nos enferma a los adultos ahora, que nunca manifestamos ni nos dejaron manifestar lo que sentíamos. Total. La invitación, papás y mamás, entonces es a que no solamente se evalúen ustedes, no solamente estén en conciencia de ustedes, sino que también mucha observación con los chiquis para que ayuden a que su proceso de crecimiento tengan un adulto más funcional, más chévere, más amoroso en la vida. Total. Gracias, Andis. Bueno, ¿cómo puede ser ese primer acercamiento de una persona que quiere entrar en contacto con la biodescodificación para ya tener una ayuda como de un terapeuta, de una persona profesional? ¿Cómo puede ser ese primer acercamiento? ¿Cuál sería la recomendación para decirle a una persona acuda y ábrase a que esta terapia le va a funcionar? ¿Qué recomendarías? Pues básicamente vienen acá cuando tienen una enfermedad ya diagnosticada. Okay. Y es muy importante que sea un diagnóstico. La bio no pelea con la medicina tradicional, ¿cierto? ¿Qué hace la medicina tradicional? Ataca el síntoma, ¿cierto? En cambio, la bio ataca es la raíz del problema. Entonces, primero, un diagnóstico. Tengo un linfoma de yo no sé qué, en tal parte. Ese es como el motivo para consultar una bio. Después de que fui al médico, después de que me detectaron el cáncer, después de que me detectaron artrosis, de que me detectaron no sé qué, ven a la bio, detectamos de dónde surgió eso y lo tramitamos. Tú ahorita mencionabas que te gozabas mucho porque decías, ¿en serio le estás acusando de eso al sereno? Pues, ¿en serio es el sereno? Cuando uno es biodescodificador y tiene tantos años de experiencia, tanto conocimiento, no se raya uno mucho de decir, le está doliendo esto, entonces es esto y esto. La amiga le contó una historia y entonces analiza esto y esto. O sea, todo, ¿cierto que sí? todo, claro. ¿Cómo lo manejas? Ay, al principio era muy difícil, Sí. porque entonces terminaron diciendo, otra vez ando. Otra vez ando analizándome. Sí, qué pereza. Entonces, yo entendí que solamente lo hago cuando me piden opinión. Mi papá. Sí. Mi hija, me está doliendo el talón izquierdo. ¿Qué pasará? Papá, tienes que tomar una decisión para dar el paso. Sí, ya sé cuál decisión. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, con mi hermanita, al principio alguien decía que tenía un dolor, entonces yo iba a hablar y Milena, ahí ya va a opinar ella. Entonces yo dije, no, yo no voy a opinar. Me tocaba quedarme callada para morderte la lengua. Sí, exactamente. Yo sé qué le pasa, yo le quiero decir, pero no lo voy a decir. Exactamente. Entonces fue aprender que el que lo pide es porque cree, lo necesita y yo tengo la oportunidad de dárselo. El que no lo pide, yo me quedo callada hasta que porque sí es muy difícil. No quiere decir que no lo haga internamente, entonces él va hablando y uno, ya. Pero sí, no es fácil, no fue fácil al principio. Ya, por ejemplo, dice, es que tengo una gripa muy horrible, yo no sé qué. Yo, ok. Sí, es que anoche me mojé. Yo, le vas a echar la culpa al agua. Ok, listo. Pero es su proceso y hay que respetarlo porque no puede ser un invasivo con eso.
Sí, es complicado porque tú que eres mamá, por ejemplo, que tienes ese don como de preocuparte por el otro, innato, innato no, cuando nace un niño, nace una mamá y nace como ese sentimiento de cuidado por el otro, y también va de la mano como de ese don de servicio y de ese querer ayudar al otro, es como, venga, yo le ayudo a resolver, venga, que yo sé, pero si usted no me está preguntando, pues listo, amigo, Total, resuelva solito y haga su proceso hasta donde pueda. total. Sandris, ¿cuál puede ser la conexión entre salud física, emocional y espiritual? Todo esto está conectado. Sí, todo. Nosotros tenemos 4 cuerpos: el físico, el espiritual, el emocional y el ¿Así? etérico, sí. Y todo tiene que ver con todo. Eh, Mis pensamientos, mis creencias, los códigos que nos han generado de toda la vida. Códigos como, por ejemplo, es que la plata daña corazones. Entonces tú no quieres tener dinero inconscientemente porque es que me daña el corazón, ¿cierto? Entonces influye lo que me dicen con lo que yo pienso, con la energía que atraigo, con lo que siento en el cuerpo. Entonces todos están conectados y cuando tú trabajas uno, se trabaja también el otro. Entonces la salud siempre va a ser integral. Uno piensa que estoy sanando un dolor, pero lo que está sanando es unas emociones, lo que está sanando es tu energía, porque la enfermedad te baja la energía, no te permite disponerte para muchas cosas, eh, te aleja de la conexión con la divinidad, con el concepto que tengas de divinidad, ¿cierto? Eh, Mientras tu cuerpo no está bien, vamos a estar más alejados de la divinidad, porque aparte de eso le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Que por qué me castigas de esa forma? Y no nos damos cuenta de que somos nosotros con las actitudes, con las creencias, con todo lo que hacemos, lo que ocasiona nuestra situación y no el Dios, el Yahvé castigador que nos enseñaron, ¿cierto? Entonces, todo tiene relación, todos los cuerpos con todo. Tú mencionas algo muy importante y es que nos aleja no solamente de la divinidad, sino también que nos aleja de las personas. Ujú. Porque la persona que está triste, la persona enojada, se tiende a retraer y el otro no entiende por qué está retraído, por qué está ausente. Es muy teso. Incluso ni siquiera los ausentes y retraídos, sino el que se ríe mucho, el que Ujú. se mantiene feliz y No lo eufórico. había tenido en cuenta, claro. Claro, esos son los que más quieren ocultar su situación, Emociones. sus emociones. Es como si Entonces, se pusieran una máscara. ajá. Entonces, cuando yo me aprendo a conocer yo misma, Ujú. cuando aprendo a escuchar esas señales y esos mensajes del cuerpo, voy a aprender también a escuchar al otro. Claro. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que a mí algo me irrita y cuando yo estoy irritable, se me cae todo, por ejemplo. Entonces yo digo, ay, me estoy irritable, ¿por qué me irrité? Ok, este me hizo esto pasó esto, ok. Y veo, ay, este también está irritable, ¿qué lo habrá irritado? Entonces Ujú. voy a entender que si está irritable, pues lo dejo solo, no le digo nada, en vez de refutarle, de pelearle, de contestarle, sino que lo dejo ahí. Entonces ayuda mucho a las relaciones el conocerme yo misma para reconocer en el otro lo mismo. Y por lo general pasa lo que tú acabas de decir, yo soy irritable y voy a atraer a otro que está igual, pero entonces cuando yo lo identifico, no me voy a enfrentar a él porque me está atacando a mí, lo que tú decías ahora, no tomarlo personal, sino me voy a mi centro, me analizo yo y puedo analizar que el otro le puede estar pasando también su situación, no algo contra mí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que cada que está mal emocionalmente, se aleja del mundo y sus placeres. Entonces, Conozco varias así. al principio yo decía, ven a y Mm. esta porque está tan perdida, y esta que se creyó, y yo le escribía y me dejaban visto, entonces a mí me daba rabia Ujú. cuando yo entendí
que la forma de ella de tramitar sus emociones era alejándose del mundo, yo ya no le volví a escribir. Entonces, si yo le escribía, hola, ¿cómo vas? Su mensaje ha sido leído e ignorado con éxito. Entonces yo digo, bueno, está pasando por un mal momento, cuando esté bien, ella me lo contará y efectivamente, Claro. entonces evito enojarme por cosas que no me corresponden y le doy tiempo a la otra persona de tramitar sus emociones como mejor le parezca a ella. Claro, muy bonito porque ahí empieza uno ya no a juzgar, ya uno empieza a conocer su círculo y dice, está alejada, bueno, está tramitando su emoción, cuando vuelva a aparecer, pues de pronto contará, de pronto no contará, pero desde aquí no la juzgamos, dejemos que viva su proceso. Total, sí. Sandris, ¿tú, ¿tú qué le recomendarías a una persona que todavía como que no cree mucho en la biodescodificación, que de pronto le suena por allá como lo que estamos contando y de pronto le quede como inquietud, pero dice, eso de los sentimientos que va a ser verdad, a mí me duele la cabeza, yo me tomo la acetaminofén y a mí se me quita el dolor? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a esos que son como más incrédulos y que todavía no se atreven como a dar el paso de decir, me está doliendo, puede haber algo causa raíz más profundo, que no lo voy a entretener con la pastilla, sino que lo voy a analizar para curarme de una vez, para no seguir viviendo con este dolor que tengo hace tantos años normalizado, pero todavía no me atrevo como a buscar información? ¿Qué le decimos a esos incrédulos para que den ese pasito? Que experimenten, o sea, que se den la oportunidad de, con algo chiquitico, experimenten que sí es verdad. O sea, es que es muy difícil uno decir, boa, eso es muy fácil decirlo porque es muy difícil creer que después de tanto tiempo a mí se me quite un dolor tan fácil. Te voy a contar una experiencia. Yo tuve una vez una experiencia con alguien que me hizo, no, que compartimos, tuvimos unas conversaciones y en un momento de esas conversaciones a mí me dio rabia algo que él dijo. Sí. Pero estábamos pasando muy bueno, seguimos conversando, ta, 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 ta. Y al otro día, muy temprano, me levanté con gripa. Y yo dije, gripa, pero ¿qué pasó ayer que me hizo dar la gripa? La gripa normalmente son rabias que uno tiene. Okay. Y a veces rabias inconscientes o rabias pasajeras. Pausa. Ya saben todos los que tienen gripa por esta época, no le echen la culpa al clima. Epa, Rabias. por favor y gracias. Y entonces hice un recuento, no es fácil, pero hice un recuento desde que me levanté el día anterior, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y llegué al momento en que yo dije, ay, es que esto me dio rabia. Y yo lo dejé pasar, porque era muy sutil la rabia. Entonces, inmediatamente llamé al personaje, le dije, tengo gripa y esta gripa te corresponde a ti y te la voy a entregar porque no me quiero enfermar. Y me dijo, ok, ¿qué hago? Y yo, escúcheme. Entonces yo le escuché y le dije todo lo que me dio rabia y por qué me dio rabia. Ay, se la tiré. Se la lancé como la sentía yo. Luce, inmediatamente se me quitó la gripa. La gente no cree, pero inmediatamente se quitó la gripa porque solté lo que me había dado gripa, sí, lo que me había dado rabia y con la persona. Ay, pero es que a veces uno no le puede decir a las personas, no importa, usted la sienta al frente imaginariamente, Ajá. la invita a hablar con ella y le dice, mira, me dio rabia esto, 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 esto. La energía de él, el alma de él, lo va a recibir con amor, porque las almas todo lo hacemos con amor. Él no se va a sentir mal y se te quita la gripa. Entonces, experimenten. Al menos por la curiosidad de si eso va a ser verdad o no, que lo intenten y se van a quedar en ese cuento. Yo hace rato vengo repitiéndoles una frase y es que no me crean a mí, no le crean al invitado, no le crean a los libros, tienen que experimentar. Porque uno puede contarles 1000 historias de 1000 personas que son verídicas, pero hasta que la gente no lo experimenta en carne propia, en su propia piel, no lo van a entender y no lo van a creer y no lo van a sanar.
Total. No me crea, vívalo. Sandris, regálanos por favor 5 consejos. Ya nos has dado así como muchos tipsitos y los podemos de pronto recopilar para, para aprovechar como todo ese conocimiento de la biodescodificación. 5 herramientas que tú puedas mencionar o 5 cositas que hacer de la mano de la biodescodificación sin tener que ir a la terapia todavía, sino que nosotros podemos hacer conciencia. Recopilemos esas 5 cositas más importantes que nos has contado. Una, aprenderse a conocer. Dos, preguntarse mucho. O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me está doliendo? ¿Por qué me está doliendo? Hacerse muchas preguntas. Entre más preguntas nos hacemos, más vamos a llegar rápido a esa conciencia. Experimentar, o sea, vívelo. Es saber que no estoy aquí por ósmosis, que el cuerpo me habla, que el cuerpo me muestra cosas y querer saber qué me muestra el cuerpo y qué me está hablando. Yo pienso que eso es como lo más importante. Me parece que también deberíamos incluir esa que nos acabas de dar ahorita, que cuando no le puedo expresar a la persona la rabia o el sentimiento, póngalo enfrente de usted, esa energía de la persona, y expréselo. Eso me parece súper bonito. Súper bonito. Sí, porque energéticamente siempre estamos conectados y yo puedo tramitar mis cosas sin hacerle daño a la persona que no ha tramitado también las cosas. Entonces se puede sentir ofendido, se puede sentir mal, entonces yo se lo digo a su alma energéticamente y lo puede hacer. Y te iba a decir otra y se me olvidó. Está bien. Es que cuando tú lo dijiste, decirle al otro. ¿Escribir de pronto? Bueno, cuando, si me acuerdo, cuando se te ocurra, la puedes Ajá. traer. Cuando la persona decide ir a terapia, las terapias se pueden virtuales, tienen que ser presenciales. ¿Cómo funciona? No, se pueden virtuales. Okay. A mí me gusta más presencial porque yo recibo información es en el contacto con las personas, ¿cierto? Entonces yo impongo las manos y ahí es donde recibo información. Pero en el exterior se puede, he tenido terapias también virtuales en el exterior y a medida que va surgiendo la terapia y van surgiendo las preguntas, va llegando también información que ellos necesitan. ¿Cuánto dura la terapia? Depende. Una sesión de terapia de descodificación. Puede durar entre 45, una hora, pero a veces yo me he llevado hora y media con el consultante porque el tiempo a mí pues no es importante porque necesitamos es que ella resuelva lo que tiene que resolver. Ahora, hay terapias, por ejemplo, que vienen solamente para un solo dolor o una sola enfermedad. Hay personas que vienen para varias cosas, entonces se puede ir varias terapias en sanar como todas esas cosas. A veces solamente se necesita una terapia, a veces se necesitan 2 o 3 terapias porque depende de la situación en el que, pues, que esté viviendo la persona. Ok, tú ahorita mencionabas, por ejemplo, que cuando empiezas la terapia hay ayuda asistencial de entidades angelicales. ¿Qué otra terapia espiritual, qué otra herramienta puede ir como de la mano de la biodescodificación? No sé, el Reiki, sí. Okay. El Reiki, porque el Reiki trabaja en sanación de energética, física y emocional. La energía Reiki es capaz de soldar huesos, de equilibrar la energía en un lugar específico para que se quiten los dolores. Y de hecho, por ejemplo, mi terapia de bio es combinada con el Reiki. Okay. Entonces yo impongo manos,
las manos me dicen, por ejemplo, ¿tienes dolor de cabeza? Ay, sí, he tenido dolor de cabeza toda esta semana. Ok, entonces ahí me llega información de por qué pudo haber sido el dolor de cabeza y pues, y se sana ese Exacto. dolor de cabeza. Entonces yo combino como todas las... Y a veces, por ejemplo, los seres asistenciales tienen mensaje para ellos. Entonces se combinan todas esas terapias. Maravilloso. ¿Cuál podrías tú decir? Ahorita nos compartiste un par de historias de algunas terapias que has tenido, pero ¿cuál podrías tú decir que ha sido la historia más impactante que has conocido o que has atendido en temas de biodescodificación? ¿Cuál ha sido el caso como que tú has dicho, wow, esto es demasiado grande y te ha impactado? Mira, hay dos. Una que fue como la primera, una de las primeras, y otra fue un poquito frustrante. Ok, La primera fue una consultante que llegó con un tumor en el seno izquierdo, llevaba varias cirugías y ya iba para la última cirugía y nada del tumor, nada que salía. Entonces vino a biodescodificación y eso fue muy bonito porque fue recomendado por una amiga mía, mi super fans. Yo le digo, ella es mi super fan porque ay, me tiene una fe impresionante y me recomienda mucho. Entonces le regaló la terapia a ella, pero era una terapia Reiki. okay. Entonces empezamos la terapia y me llegó la información de por qué tenía ese cáncer y era que había abortado a los 15 años y la culpa no la estaba dejando. Entonces, aparte de que le hice el Reiki, me llegó información de cómo trabajarlo y empezamos a trabajarlo súper bonito. Esa terapia duró como hora y media y la trabajamos súper bonito y ella como a los 8 días tenía cita para programar la próxima cirugía y le dijeron, no, usted ya no, Wow. no necesita cirugía, fue súper bonito, Qué lindo, muy Sandris. bonito. Y la frustrante fue que una consultante llegó diciendo que ella le daba pánico salir a la calle a partir de las 5 de la tarde. O sea, si ella estaba en la calle a las 5 de la tarde, ella le daba ataques de pánico y todo eso. Entonces empezamos a trabajar y resulta que en la información, en la terapia llegó que ella tuvo una situación traumática cuando tenía 4 añitos en un parque, llegaron a matar a todo el mundo y era a las 5 de la tarde. Wow. Entonces fue súper fuerte porque ella no quiso seguir con la terapia, ella se paralizó, ella y lloraba y se ahogaba y todo eso y dijo, no, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Entonces se fue y nunca más volvió. No volviste a saber de ella. No volví a saber de ella. Después como que la contacté, quisieras volver a terapia y me dijo, no, yo definitivamente no quiero seguir. Entonces fue frustrante porque habíamos encontrado el biochoc y que ella no haya podido, porque fue más Sí. su situación de pánico el que no la haya permitido, entonces me frustró un poquito. Okay. Pero son experiencias que uno dice, si funciona, o sea, si ella hubiera seguido con seguridad o si hubiera sanado de ese pánico que le daba la calle a las 5 de la tarde. Pero cada uno está en el momento que tiene que estar, o sea, ni antes ni después. Ya llegará el día en que ella pueda aguantar, tener fuerza para superar esos miedos. Okay. Gracias, Andris, por compartir. Yo creo que podemos ir concluyendo que la biodescodificación es una herramienta que nos da sanación a largo plazo. Que, por ejemplo, la persona que tú atendiste con una emoción porque tenía un diagnóstico médico, ese diagnóstico médico, al sanar la emoción, ya no nos va a volver a llegar. Total, total. Y que puede llegar y que se puede manifestar de otras formas, Okay. pero que cuando hacemos esa conciencia va a ser mucho más fácil y rápido detectarla
y no esperar a que la enfermedad avance. Claro, por lo que tú hablabas ahorita, que ya, aunque se repita de pronto una emoción, ya hay unas herramientas y una conciencia diferente para tramitarlo. Entonces ya no va a llegar a X enfermedad. Ay, me encanta. ¿Sí? Porque lo tiene que conocer más gente. Es súper bonito. A mí esto me parece mágico, maravilloso. Yo amo la biodescodificación. Sandris, entreguémosle a las personas un mensaje que tú quieras con el que se queden las personas sobre el tema de la biodescodificación. Sandris es angelóloga, Sandris es maestra Reiki, eso de pronto nos da para otra avenida a sanarte. Pero, claro que sí. Gracias. Pero hablemos desde la biodescodificación. ¿Qué mensaje quieres entregar a las personas que nos están viendo y de pronto les quedó por ahí como, ve, voy a investigar, voy a pedir una terapia, tal cosa? ¿Qué mensaje les dejamos? Que no le echemos la culpa a lo externo. Siempre está en mí, en mi interior, mi sanación. Y que si queremos esa sanación, tenemos que entrar, ir adentro de mí y buscar las respuestas. Cuando yo empecé a estudiar decían, pero es que los virus existen. Y yo sí, claro, los virus existen, pero tú estás con una emoción que te debilita las defensas y los virus están, por eso no es que, es que Luce vino con gripe y me pegó la gripa. No, la gripa no se pega, sino el virus está en el ambiente y tú estás indefensa, estás bajita de energía y de defensas y por eso el virus entra a ti. Entonces, no le echemos la culpa, no responsabilicemos a lo otro o al otro de lo que me pasa a mí. Ve a tu interior, entra en ti, conócete y con seguridad vas a estar sana. Qué lindo, es una invitación muy bonita, es como, mira tu cuerpo como un amigo, como un aliado, como un mensajero de algo que debes atender. Gracias, Andrés. Bueno, yo quiero en esta última parte, ya terminamos las preguntas sobre biodescodificación, yo quiero que Sandris nos cuente un poquito acerca de este lugar donde estamos, que se llama Sanarte. Ahorita les vamos a dar las redes sociales, pero yo creo que nos hables un poquito acerca de Sanarte. ¿Qué es Sanarte? ¿Qué encontramos en Sanarte? Sanarte es un centro holístico que, como su nombre lo dice, el arte de sanar, ¿cierto? La idea de sanarte es trabajar todos los cuerpos, el mental, el emocional, el espiritual y el etérico. Y aquí podemos encontrar muchas cosas, desde cosas que yo hago, terapias que yo hago y colaboraciones, por ejemplo, como con Luce, donde tenemos, por ejemplo, Reiki, masajes, yoga, limpiezas energéticas, limpiezas de aura. Yo también hago limpiezas de espacios físicos, entonces cuando tú sales de un apartamento es bueno limpiar tu energía. Cuando llegas a un lugar, limpiar las energías de las que estaban. A veces uno siente los espacios con una energía pesada, como que la gente se aburre ahí, como que no quiero estar. Es bueno limpiar energéticamente ese espacio. Hay casas enfermas. Sí. Y con energías muy densas. Sí, exactamente. Entonces es bueno limpiar esos espacios. Terapias angelicales, entonces donde se reciben mensajes de los ángeles si tienen algunas preguntas. Bueno, la idea es que nos hemos ido ampliando con colaboraciones. Tenemos quien lea el tarot. Tenemos conversatorios, talleres y cursos donde damos, tenemos por ejemplo el curso de Reiki, tenemos el curso de tarot, bueno, y ahí nos vamos ampliando. Cualquier persona que desee hacer parte de Sanarte como colaboración para ofrecerle a la gente estas herramientas maravillosas que nos posibilitan evolucionar, crecer, aprender, estar en bienestar. Eso es lo que queremos en Sanarte. Compártenos, Andrés, tus redes sociales para que las personas te sigan en Instagram. En Instagram es san.arte9.
De todos modos, en la descripción al final del video también queda el enlace para que te sigan. Sandris, Gracias. ya terminamos. ¿Cómo te sentiste? Bien. Prueba superada. Prueba superada, súper tranquila, muy agradecida porque el que las personas puedan conocer este tema, el que puedan acceder a su sanación, a su bienestar, con tipsitos así maravilloso. Entonces te doy muchas gracias por permitir este espacio Con mucho amor. y que conozcan a Sanarte, que aquí los esperamos con los brazos abiertos y para cualquier cosa que necesiten, cuenten con él. Gracias, Sandris. Yo quedo súper agradecida con Sandris porque cuando yo empecé a hacer círculos de mujeres, Sandris fue la primera persona que me dijo sí a un tema de colaboración y cuando ella me dijo sí, logramos reunir a 35 mujeres en torno a Los Ángeles. Entonces, súper agradecida que esta vez me haya vuelto a decir sí para compartir este tema tan bonito. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden seguirnos, recuerden darle like, recuerden compartir. Y bueno, así termina otra masterclass. Para mí estos podcasts se han convertido como en una masterclass. Entonces, muchísima gratitud con Sandris y nos vemos la próxima. Chao. Chao.